El reciente fallecimiento del héroe nacional Claudio Camaño ha destapado el viacrucis que padecen muchos dominicanos, el rebote de pacientes críticos de un centro de salud a otro, un mal que implica tanto hospitales como clínicas privadas. Todos los centros de salud están obligados a atender las emergencias, sin importar si el paciente tiene seguro o no. Sin embargo, los rebotes existen. Según declaraciones recientes del presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, esto sucede por causas económicas. Las trabas se presentan cuando un paciente debe ir a cirugía o a cuidados intensivos y no existe una garantía de pago. La ministra de Salud asegura que no puede haber ningún pretexto para negar la asistencia a un caso de emergencia. Sin embargo, las clínicas aseguran que pierden hasta 1 millón de pesos cada uno de este tipo de pacientes. Añadido a esto está el déficit de camas de cuidados intensivos, que según un estudio reciente se cifra en más del 60%. Si la ley obliga a brindar la asistencia, ¿por qué no se cumple? ¿Es necesario crear una nueva legislación como proponen algunos? ¿Qué está pasando en el sistema de salud dominicano cuando personas que podrían salvarse mueren por falta de atención? ¿Y cuál es la solución a este problema? Ese es el tema de debate en la mesa de esta noche, María Cela. Comenten, es Salud ENM. Los hashtags tienen que ser cortitos, por eso no podemos poner sistema de salud. Salud ENM. A través de ese hashtag usted puede emitir su opinión sobre el sistema de salud en República Dominicana y cuáles son los problemas principales y qué debe hacerse según su opinión. Nuestros invitados en la mesa en el día de hoy son el doctor José Manuel Vargas, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, José Manuel. El licenciado Claudio Camaño Vélez, quien es hijo de Claudio Camaño Grullón, y a quien expresamos nuestras condolencias y también el valor que tiene de sentarse en el día de hoy en esta mesa para hablar de lo que vivió su familia en el caso de su padre, lamentable caso de su papá. El doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Wilson Roa, vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. Gracias también por estar con nosotros. Hablamos de un paciente que está en estado crítico o que está en una condición estable, mal, pero estable. Me refiero al sistema de salud. Se ha dicho de todo. Se ha dicho que el problema es económico, es un asunto económico. Se ha dicho que el problema es el Estado. Yo quisiera que esta es una mesa libre. Yo, antes que empezar a debatir el tema, yo creo que debemos escuchar el testimonio ahora mismo de Claudio, para que Claudio diga, ¿qué encontraste tú que no sabías que existía? ¿Qué problema teníamos nosotros en nuestro sistema de salud? Que tú no sabías, como muchos de nosotros, que existía. Sí, uno constantemente escucha testimonios de situaciones parecidas, porque esto se sabe y ha generado este revuelo, porque eso le pasó a una persona que este pueblo quería mucho. Pero eso aquí pasa todos los días. Esta noche eso le va a pasar a muchas personas. Ahora mismo le está pasando a muchas personas. Ahora mismo. Ahora mismo hay personas que no están recibiendo atenciones. Ahora mismo hay personas que están siendo rebotadas. Ahora mismo hay personas que le están exigiendo depósitos fabulosos para aceptarlo en una emergencia. Ahora mismo, en este preciso momento. Nosotros ahí evidenciamos que, primero, que aquí no hay un respeto de los protocolos de cómo tratar a un paciente en emergencia. Eso es lo primero que nosotros evidenciamos. Por ejemplo, mi padre llegó a Baní en un carro. No puede ser que aquí no hay un sistema de reacción de emergencia generalizado en el país, sino está el 911 que está aquí en la capital, pero eso básicamente está en el Gran Santo Domingo. Pero eso fue en Baní. Lo llevaron en un carro, Después del accidente. Sí, lo llevan a un centro médico. Ahí pues le hacen la radiografía, ahí se evidencia que había una efisema subcutáneo, había aire debajo de la piel, por lo tanto se entendía que el pulmón, se veía y se palpaba que el pulmón estaba afectado. De ahí se entiende que necesitaba un cirujano torácico. Y en todo Baní no había un cirujano torácico.
por lo menos no había un cirujano torácico disponible. Ahí se traslada a la capital. Pero algo interesante que resalta ahí es que cuando lo trasladan a la capital, no lo refieren a ningún centro. O sea, el médico dice, llévenlo a Sedimat, pero no hubo un enlace entre Baní y Sedimat. O sea, una llamada previa. No hubo una llamada, no hubo, miren, esa persona va en estas condiciones, necesita tal especialista. Para que lo estén esperando, para que se esté esperando. Nos enteramos de esto precisamente en Sedimat, es que nos enteramos de que no se hizo ese enlace. Porque generalmente uno confía, si a usted un médico le dice lleve a tal clínica, usted lo lleva porque usted entiende que esas personas que son profesionales están cumpliendo protocolos profesionales. Cuando yo de hecho estaba en Santo Domingo Este, salgo para Sedimat, yo no estaba en Baní con mi padre, sino que yo me encuentro con el Sedimat. Yo llego primero que mi padre a Sedimat. Yo llego a cerca de 5 minutos antes que la ambulancia. Cuando llego a Sedimat y digo que mi padre lo traen y que en Sedimat, sin siquiera, antes de que él llegara ya me habían dicho que no había espacio en cuidado intensivo. Sin hacer un diagnóstico del paciente. O sea, ellos diagnosticaron, sin ver el paciente, que él tenía que ir al cuidado intensivo. Pero no te habían preguntado por tarjeta, ni por seguro, ni por depósito, cuando te dijeron que no había espacio. No, ahí no. Simplemente no había espacio. Simplemente no había espacio. Cuando llega mi padre duró 40 minutos. Mire, y esto no lo digo yo tengo el informe del personal paramédico de la ambulancia, que es quien plantea esto. O sea, además de que yo estaba ahí, mi mamá estaba ahí, esto lo plantea el personal paramédico de la ambulancia. Él duró 40 minutos ahí. En la ambulancia. Sí, y Sedimat, que es un centro que tiene los equipos más tecnológicos, de más prestigio, lo único que hicieron fue medirle la presión. Subió una médico pasante a medir la presión. La encargada de emergencia ni siquiera de manera verbal se comunicó con mi papá. ¿No lo desmontaron de la ambulancia? No lo desmontaron de la ambulancia. ¿Y no hubo un médico especialista que fuera a chequearlo, un Nada, cirujano? a tomarle la presión. No, ni siquiera lo bajaron de la ambulancia, Faride, ni siquiera lo bajaron de la ambulancia. O sea, a él le dijeron no hay cupo, sin siquiera saber la situación, el nivel de la gravedad que él tenía. Eso te iba a preguntar, ¿cómo poder diagnosticar que era en cuidados intensivos o que era en otra? O sea, ¿cómo diagnosticar primero si era en cuidado intensivo? ¿Y cómo diagnosticar si ese paciente había que darle ahí en la emergencia, darle una solución inmediata para que él pudiera resistir? O sea, ellos no le hicieron placa, no le hicieron tomografía. Te digo que la encargada de emergencia ni siquiera lo vio. Qué vergüenza. Entonces, esa emergencia. Básicamente nos dijeron que no había espacio, llamaron a otros centros, vía telefónica, se comunicaron con otros centros. La clínica Abreu. Se llamó a la Plaza de la Salud, dijeron que tampoco tenían espacio. Se llamó al NEI Arias Lora, la clínica de Escaño, un sinnúmero de clínicas. Tiempo. Sí, en eso duramos 40 minutos ahí. Se traslada, en la clínica Abreu, entonces resulta que sí hay espacio. Cuando llegamos a la clínica Abreu, lo desmontamos a la ambulancia, se entra a la emergencia, no había un cirujano ahí, entonces ellos llaman a un cirujano, el cirujano venía de camino, pero un cirujano general, y precisamente a él lo transfirieron de Baní a Santo Domingo. Por un cirujano sí. Y luego incluso del fallecimiento de mi padre, es que me explican el por qué en las emergencias no hay cirujanos especialistas, por un tema netamente económico. Un cirujano especialista que tenga una intervención programada, una cirugía programada, puede cobrar 100, 200 mil pesos, pero si en emergencia solamente se reconocen 4 o 5 mil pesos. Entonces no es rentable, Entonces, claro, hay un tema de las aseguradoras, de las clínicas, de lo que sea, pero también hay un tema de que hay que humanizar la medicina, o sea, hay que humanizar la medicina. Yo leí una crítica donde decía, o alguien, uno de ustedes, no estoy segura, que decía, bueno, es que el problema no es solamente el paciente, también son las clínicas, porque pierden, en caso de aceptar un paciente que no esté cubierto, pierden $1.000.000. La vida, presidente de Andeclip, Rafael precisamente, la vida vale más. A mí me chocó ese comentario, porque yo digo, pero la vida vale mucho más que $1.000.000, que pueda perder una clínica en un momento determinado. Entendemos que las clínicas tienen que sobrevivir, pero la vida va por encima. En el caso de Claudio Camaño, como en el de muchos otros casos, ¿qué es lo que ocurre realmente y de quién es la responsabilidad? Mire, los informes que yo tengo es que ciertamente en Baní se le prestaron una clínica los primeros auxilios a Claudia.
y que le hicieron el diagnóstico de que tenía costillas rotas. Y que sus familiares, y eso contradice la posición de nosotros, digo, en los informes, no que tengan nada antagónico, de que decidieron trasladarlo a Santo Domingo. O sea, que no fue la clínica que le dijo que lo llevaran a Sedimá. Eso es el informe que yo tengo. No sé hasta qué punto. Esa es la otra parte de la que yo tengo. Entonces, vinieron a Santo Domingo y ciertamente fueron a los sitios que usted me enseñó y que tuvieron ese tiempo también. Eso nosotros tenemos como informe eso, y también tenemos como informe que desde ahí fueron a la clínica Abreu. No me gusta mencionar nombres, la otra clínica. Y que ciertamente no había un cirujano torácico. La razón es sencilla. En emergencia lo que hay es emergenciólogo, no cirujano torácico. Porque si usted pone un cirujano torácico en cada emergencia, eso no es posible, médicamente hablando. Eso no es posible que usted tenga ni siquiera cirujanos generales, mucho menos un torácico, que usted lo tenga en una clínica. Imagínense ustedes, si parte de los problemas, y fui yo quien dije el asunto económico, si parte de los problemas económicos es precisamente pagarle al cirujano. Bien, Pero doctor, una pero puede estar persona que disponible por llega con un llamada. traumatismo a una clínica, entonces no puede ser atendido. No, un momentico, yo no he dicho eso. Porque si no hay cirujano ni nada. No, oiga, ¿Cuál es el procedimiento que tienen en oiga, emergencia, doctor, tienen para que- recibir a un paciente? Tienen que aprender a oír. Yo he dicho que cuando va a una emergencia, lo que hay son emergenciólogos. Dígame. El procedimiento. Pero no en todo. No, pero termine, doctor, no se preocupe, termine. Usted dice que lo que hay es una especialidad en emergencias. Exactamente. Esos son los que, pero esos tienen que atender emergencias, Sí. no subir a tomar la presión. O sea, se supone que aunque no hubiese una cama en cuidados intensivos, sí tenían que haberlo atendido en la emergencia de Sedimar, por ejemplo. Claro. Óigame, Sedimar no es de Andeclí. Sedimar no es miembro de Andeclí. Sedimar es una institución diferente a nosotros. Sedimar es una institución de la Iglesia Católica subsidiada por el Estado Dominicano. Pero no existe una ley para todas las emergencias públicas y privadas en ese sentido. Todo paciente No, en todo, un la estado- ley lo que dice es que los pacientes que van a emergencia, usted tiene que presentarle sus primeros auxilios. Claro. Primeros auxilios. Pero de ahí en adelante, Como hicieron en Baní. como hicieron en Baní, de ahí en adelante es otra cosa, porque hay que saber distinguir si una persona necesita un cuidado intensivo o no. Eso no es una emergencia. Después que usted lo estabilizaron y le dieron... proceder. Hay que proceder. O si usted tiene que ir a cirugía. Si usted tiene el vaso roto, usted tiene que ir a cirugía. Lo va a operar un cirujano general. Pero tiene que poner soluciones. Tiene que ver qué tipo de sangre es usted. Tiene que buscar un anestesiólogo. Tiene que ver, hacer una historia. Claro. Entonces, hay que ver qué pasa con él antes de allá. Entonces, cuando yo dije el asunto que es una hostilidad económica, precisamente lo decía por eso. ¿Por qué? Porque eso cuesta. Eso es entendible, doctor. Yo le digo del procedimiento y creo que de alguna manera usted lo ha abordado, de cómo atender en la emergencia a los pacientes que llegan para estabilizarlos y inmediatamente, me imagino que el rol de la persona que está en emergencia es, dependiendo del trauma que tenga ese paciente o de la condición en que llega, remitirlo al especialista o llamar a un especialista para que pueda hacerse cargo Para que del venga, caso, previa notificación a su pariente, ¿correcto? Esa es la rutina. Esa es la rutina. Ahora, aquí hay otra situación que pasa en emergencias, doctor, y es con la parte económica, que no es precisamente del costo que implicaría un personal médico especializado. Y tenemos casos y denuncias de personas en accidentes de motor que llegan a las emergencias, de personas que llegan con traumatismos también de otra índole, que cuando llegan a las emergencias lo primero que le preguntan es ¿cuál es el seguro? Porque si no, no los atendemos. ¿Seguro o en tarjeta? franca violación O depósito. a la ley de asistencia primaria. Inmediatamente se acude a un sitio de Oiga, de nuevo le repito lo que yo le digo de la clínica. La clínica de Andeclí, que somos 116, aquí hay como 400 clínicas en el país, son 116. Nosotros estabilizamos el paciente sin preguntarle de seguro, de cuarto En y ninguna de nada. clínica de Andeclip De- sucede eso. De Andeclí, óigalo, ¿Y por qué las otras clínicas no forman parte de la yo no Asociación sé. Nacional de Y Clínicas? yo le puedo poner una 45 a la Bueno, cabeza. vamos a hacer Para que una salgan de pequeña aquí. pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Parte de nuestros invitados han hablado. Esta mesa se va a llevar 3 bloques. Necesitamos sus opiniones. Queremos sus opiniones para que participen de la misma. Queremos hablar también de lo que está ocurriendo con las camas de cuidados intensivos, que eso sí que fue algo nuevo para nosotros, que no sabíamos que por cada 10 camas debe haber una y en nuestro país hay un déficit de un 60%.
en cuidado crítico, o sea, 450 camas en todo el país. De cuidados siendo intensivos. Solamente cuidado intensivo, cuidado crítico, 160 en el sector público. Esa es otra que tampoco sabíamos. Cuando regresemos de la pausa, continuamos con esta mesa. Ya volvemos.